va a derivar de lo que es el tejido mesenquimatoso del primer y el segundo arco faríngeo. Estos se van a localizar lateralmente o en los flancos de la hendidura faríngea. Y aproximadamente al segundo mes va a haber el desarrollo o la formación de tubérculos, membranas o masas que se van a ubicar lateralmente a la hendidura faríngea. Estas, como vemos dentro del círculo, van a dar origen a lo que va a ser el vestíbulo, ¿no? Como por ejemplo, vemos el número 1 va a desarrollar el trago, el 6 va a desarrollar el antitrago. En el tercer mes, aproximadamente en los primeros días del tercer mes, va a haber el desarrollo de otra estructura importante, que va a ser la proliferación de las células epiteliales del ectodermo, las cuales van a proliferar y van a generar una masa, la que vamos a denominar la pus meatal. Esta estructura, aproximadamente a finales del séptimo mes, se va a desarrollar un conducto dentro de ella, el que va a dar origen al meato, o también denominado conducto auditivo externo. El desarrollo de la embriología va a ser importante porque en el primer trimestre de la formación del oído externo, este va a ser sensible a las malformaciones debido a fármacos como por ejemplo la talidomina o la streptomicina, las cuales pueden generar agenesia o atresia del oído. También, en vista de que el oído se genera de los arcos primero y segundo, va a tener una sensibilidad para el desarrollo anómalo de ciertas estructuras que también van a derivar de la región faríngea. Entonces, en anomalías de otras regiones que van a derivar de esta, va a irse acompañadas de malformaciones de la oreja. Ahora, con respecto a la anatomía, pues es sencilla con respecto al oído externo, ya que se va a conformar del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. El pabellón auricular, como podemos ver aquí, pues en su parte más externa, en su borde, vamos a encontrar al hélice y un poco más abajo también denominado hélix, y más abajo vamos a encontrar al antihélix, que va a tener dos raíces, y en medio de ellas vamos a encontrar a la fosa triangular. Más inferiormente y por delante o anterior al conducto auditivo externo vamos a encontrar el trago, inferior a este el antitrago y más inferior el óvulo de la oreja, el cual no va a contener cartílago a diferencia de los demás. Entre el trago y el antitrago vamos a encontrar la incisura intertrágica y bueno, la estructura central va a denominarse concha de la oreja, la cual también va a tener dos espacios. El superior va a ser denominado cimba y el de abajo cavidad, que va a ser prácticamente la apertura o la puerta para el conducto auditivo externo. Bien, ahora vamos a hablar directamente de qué es la otitis externa. Esta va a ser la inflamación que va a afectar fundamentalmente al conducto auditivo externo y se va a extender al pabellón auricular, a la capa externa epidérmica de la membrana timpánica. Se va a clasificar en localizado, difuso, eczematoso, necrotizante, fúngico, viral, herpético y más. Y dentro de los síntomas más resaltantes, pues vamos a tener letargia, picazón, sensación de plenitud, es decir, que el paciente va a referir que siente una masa o una presión dentro del oído. También disminución de la audición, otorrea, y dentro de los signos importantes, pues van a ser en general la inflamación, que va a estar la flegosis con estenosis y edema con secreción purulenta. Bien, el primero que vamos a describir es la otitis circunscrita o localizada, que como bien lo dice su nombre, nos va a guiar a qué va a afectar, ¿no? Localizada es decir que va a afectar un punto del conducto auditivo externo. Eso también se va a denominar forúnculo del conducto auditivo externo porque afecta a generalmente uno o dos folículos del tercio externo, que es el pabellón donde se van a ubicar pues, los folículos pilosos, ¿no? Entonces esta va a ser la zona en la que se va a infectar. Raras veces se va a infectar más de uno, lo que va a simular pues una dermatitis, un anthrax, etc. El principal agente que va a afectar a la localizada va a ser el Staphylococcus aureus. ¿Y por qué? Esto se va a inocular debido a, por ejemplo, vamos a rascarnos alguna estructura de nuestro rostro en el que habitualmente se encuentra el Staphylococcus, y pues al introducirlo dentro de la oreja con otro rascado, se va a presentar la enfermedad. Ahora, la clínica es principalmente el prurito y es con la que va a debutar. Y esta poco a poco se va a transformar en dolor y este va a ir progresando a medida que pase el tiempo, ¿no?
También puede aparecer adenopatías tanto retro como periauriculares, y el signo del trago, es decir, la palpación del trago y el movimiento del pabellón auricular va a resultar doloroso e incómodo al paciente. En este caso no vamos a encontrar ni otorreas ni secreciones. El diagnóstico va a ser mediante la otoscopía, en el que vamos a encontrar pues una tumoración hiperémica, y que en el vértice de esta tumoración vamos a encontrar un absceso o un punto blanquecino, ¿no?, que nos va a indicar la infección del forúnculo o del folículo piloso. La localización más frecuente pues va a ser en la cara anteroinferior del conducto auditivo externo. Usualmente este va a cursar levemente, con una clínica leve, y cuando se va a exacerbar, cuando va a ser una clínica un poco más severa, vamos a tener, por ejemplo, este caso en el que va a haber una tumefacción evidente en el pabellón auricular, en el que, como estamos viendo aquí, hay una estenosis o una oclusión del conducto auditivo, el cual puede generar fiebre, que no es usual en este tipo de otitis. También una afectación general del organismo. Y bueno, usualmente va a haber mucha dificultad para hacer la otoscopía debido a la inflamación y al dolor e incomodidad que va a presentar el paciente. Entonces, el diagnóstico que nos puede llevar a error va a ser el de dermastoiditis. El tratamiento, cuando es leve, suele ser una pomada antibiótica de ácido fucídico, mupirocina, que va a ser 3 veces al día por 7 días. Y en casos, aparte de la pomada antibiótica, también suele añadirse el tratamiento antibiótico sistémico, que va a ser la cloxacilina, y en casos de resistencia o alergia va a ser la clindamicina. Ahora, como les había mencionado que en la otoscopía vamos a encontrar una tumoración hiperémica, entonces esa tumoración suele drenar espontáneamente por el calor que presenta la tumoración. Pero cuando no ocurre eso, en las 48 horas debemos de drenarlo con anestesia local. Ya. Ahora, la otitis externa difusa. También su nombre nos va a explicar a qué va. Difusa quiere decir que esta vez va a abarcar a todo el epitelio del conducto auditivo externo, y donde pues la piel del conducto auditivo externo va a quedar desprovista. Aquí es importante mencionar que se va a requerir más de los factores ambientales y propios del paciente para que se pueda desarrollar esta otitis. ¿Y por qué? Porque se va a requerir de humedad, de ambientes calurosos, de sudoración excesiva, para que dentro del oído se pueda macerar, pueda haber acumulación y proliferación de las bacterias, que en este caso la etiología más frecuente va a ser de la pseudomonas, y entre otros vamos a encontrar pues al Staphylococcus, Streptococcus y al Bacillus gram negativos. Suele ser frecuente en niños, en personas nadadoras se da en 5 veces más frecuente, y como les decía, ¿no?, en condiciones de alta humedad. Entonces, dentro de los factores predisponentes que van a tener mayor peso incluso que las bacterias, va a ser los lavados frecuentes, van a ser los climas calurosos, va a ser las personas que practican natación, y aquellos que pues se manipulan el oído con distintos elementos, ¿no?, ya sean llaves, palitos, incluso los mismos hisopos van a generar van a barrer con toda ese cerumen o esa capa protectora que impide el paso de las bacterias hacia la dermis. Además que los lavados frecuentes y esta humedad va a cambiar el pH de este cerumen, que suele ser ácido, y al humedecerse va a cambiar un pH alcalino, también facilitando la proliferación. Dentro de la clínica, el prurito va también a debutar aquí. La otalgia va a ser moderada e intensa. También va a haber tumefacción que va a estenosar el conducto auditivo externo. Va a haber, en este caso sí va a haber secreción purulenta que se presenta tardíamente y inicialmente es escasa, no es abundante, y a medida que pasa el tiempo esta secreción blanquecina va barriendo detritus y escamas, lo cual va a generar que se vuelva pastosa, verdosa y fétida, y aumentando pues la clínica del paciente, ¿no? Aquí también tenemos que tomar en cuenta que debido a la tumefacción y a la inflamación del oído, pues va a haber cierta
¿cómo se llama? Ahí va a haber dolor también, que al movilizar, morder o bostezar va a generar dolor. El signo del trago va a ser positivo. Como les mencionaba, el movimiento del pabellón auricular y el apretar el trago va a generar dolor. Ya, el diagnóstico va a ser físico. Y como vemos en la imagen, bueno, aquí está. Aquí vemos la secreción blanquecina que inicialmente se va a presentar y que poco a poco, a medida que arrastra, se va volviendo más fétida, ¿no? A veces no es posible realizar la otoscopía en estos casos debido a la inflamación y a que el conducto reduce su calibre. Entonces lo que debemos hacer es dar un tratamiento aproximadamente por unos 3 días para que la infección aguda disminuya y recién podamos observarlo, porque es necesario observar la membrana timpánica, ya que en los casos más severos de la otitis difusa hay un compromiso de esta. Va a haber mayor vascularización, tumefacción en la zona periférica de la membrana timpánica. El tratamiento va a ser local y sistémico, de acuerdo a la severidad, ¿no? Si es severo, pues vamos a empezar con una limpieza cuidadosa y con gotas óticas antibióticas, en los que pueden ser los aminoglucósidos o ciprofloxacina, siempre añadido corticoides. Y en los casos moderados a severos, vamos a utilizar un tratamiento sistémico con ciprofloxacino de 500 miligramos por 7 a 10 días. Bueno, esto es un cuadro para poder diferenciarlo entre la otitis externa y una otitis media aguda, que la edad más frecuente de la otitis externa va a ser en mayores de 5 años. Es más frecuente en estaciones del año donde hace mucho más calor, como el verano. Usualmente va a haber un antecedente en las personas que practican el deporte de la natación. No va a existir antecedentes catarrales previos. Va a haber dolor a la masticación, a diferencia de una otitis media. Y va a haber, esto es importante, ¿no? El dolor a la tracción del pabellón auricular o a la compresión del trago y la presencia de adenopatías. Bien, continuando, la otitis externa maligna. Esta también va a requerir de factores propios del paciente para que se pueda desarrollar, ¿no? Por ejemplo, se va a dar en pacientes con diabetes, inmunodeprimidos, pacientes con leucemia que reciban quimioterapia o pacientes de edad avanzada y en aquellos también que reciben corticoides prolongados y en altas dosis. Se va a dar más frecuente en varones en relación o proporción de 2:1 y la etiología casi siempre suele ser la pseudomonas aeruginosa, por eso lo puse en rojito. Y bueno, esta va a ser maligna, ¿por qué? Porque a diferencia de una difusa, para que se presente una maligna, primero tiene que ser el paciente, como les había mencionado, ¿no? Tener esas condiciones de inmunodepresión. Segundo, tiene que haber una otitis externa difusa ya establecida, una común, y que esta se va a permitir, todas estas condiciones del paciente y ambientales van a permitir que la pseudomona adquiera mayor patogenicidad y con ello pues permita invadir los tejidos blandos que se van a encontrar próximos al hueso temporal, y esto genera una osteomelitis de la base, habiendo afectación de los cráneos, de los pares craneales y complicaciones endocranianas. La clínica va a ser un dolor intenso que se va a extender hacia la rama mandibular y en la región temporal, que empeora con los movimientos cervicales. El signo del trago también es positivo y bueno, va a haber una hipoacusia de transmisión. ¿Por qué? Porque hay una reducción del calibre, hay la presencia de secreción y todos estos elementos pues obstruyen el movimiento de las sondas sonoras y va a evitar y va a generar hipoacusia. La fiebre no es frecuente y hay una otorrea purulenta en más del 50% de los pacientes. El diagnóstico es clínico y se va a dar que, por ejemplo, un paciente que viene inmunodeprimido con diabetes y que no responde al tratamiento médico habitual, entonces debemos sospechar de una otitis maligna. Para diferenciarlo también con la otitis maligna, entonces debemos tomar en cuenta que el dolor y la otorrea es mucho más intensa y, como les dije, no responde al tratamiento médico habitual.
En la exploración de la otoscopía vamos a encontrar una secreción amarillenta, verdosa, pastosa. Vamos a encontrar inflamación de las paredes del conducto auditivo. Y sobre todo esto, ¿no? Vamos a encontrar tejidos de granulación y áreas ulceradas, sobre todo en la pared inferior del conducto auditivo externo. También para hacer el diagnóstico vamos a requerir de criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores van a ser necesarios para el diagnóstico y los menores van a ser síntomas habituales pero que no van a ser necesarios para hacer el diagnóstico. Los criterios mayores van a ser dolor, otorrea, edema, como les mencionaba, granulaciones y ulceraciones, signos de afectación ósea en la gamografía y abscesos en el conducto auditivo externo. También vamos a solicitar una resonancia magnética de preferencia para ver pues, la profundidad y la extensión de la enfermedad. El tratamiento en una otitis maligna va a requerir de hospitalización y vamos a usar ciprofloxacino a dosis altas y prolongadas por unas 4 a 8 semanas. Y en casos de resistencia al ciprofloxacino vamos a aconsejar el uso de ceftazidima. La otitis externa fúngica es también denominada otomicosis. Va a ser producida por los saprófitos oportunistas y la etiología más frecuente en esta va a ser el Aspergillus y la Cándida. También va a requerir de factores ambientales, como por ejemplo el hecho de que el paciente tenga baños frecuentes y también esté expuesto a la humedad. También en pacientes que estén recibiendo tratamiento por una otitis externa o media, que hayan recibido un tratamiento prolongado de gotas óticas tópicas con antibióticos. La clínica de una fúngica, a diferencia de una otitis bacteriana, es mucho menos intensa. El dolor y la tumefacción es menor. Lo que va a resaltar aquí es principalmente el prurito. Eso es la característica de una fúngica. El diagnóstico va a realizarse a través de la otoscopía y vamos a ver pues, unos tapones en forma de membranas o algodonosas y además también vamos a observar hifas con cabezuelas negras. El tratamiento va a requerir una limpieza que va a ser la aspiración de los detritus y de la secreción y además pues, el uso de imidazoles de cualquier tipo. Y finalmente a esto le vamos a añadir alguna sustancia que pueda secar el conducto auditivo para evitar recidivas y estos usualmente va a ser el ácido bórico o los salicilatos. Además de pues, dar medidas de higiene al paciente y evitar que éste esté en contacto con el agua. La otitis externa de herpes simple va a ser una afectación del oído externo por el herpes virus de tipo 1 y van a haber factores propios o ambientales también que van a desencadenarlo, como por ejemplo la exposición al sol, al viento, al estrés, impactos emocionales. La clínica va a ser las vesículas sobre una base eritematosa de aproximadamente 5 a 10 milímetros de las vesículas, ¿no? Y esta principalmente va a estar acompañada de picor y costras amarillentas. El tratamiento es aciclovir vía tópica y se usa oral cuando cuando se complica la otitis externa de herpes simple. Y la vírica hemorrágica, esta va a ser una inflamación del epitelio del oído externo que va a incluir a la capa más externa de la membrana timpánica. La clínica va a ser una otalgia y, como vemos en las imágenes, vamos a encontrar microvesículas que al romperse van a generar un exudado sanguinolento y en este caso no vamos a encontrar hipoacusia. El tratamiento usualmente es sintomático, al dolor solamente analgésicos o antiinflamatorios, pero en el caso que comprometa al oído medio vamos a utilizar primero la limpieza suave, una aspiración suave y luego el uso de gotas antisépticas o antibióticos como el ciprofloxacino o gentamicina, siempre con corticoides. Y finalmente vamos a hablar del síndrome de Ramsay-High, que es una reactivación del virus de herpes de varicela zoster, un virus del tipo ADN, que principalmente va a afectar al ganglio geniculado del séptimo par craneal, ¿no?
El síntoma más alarmante y usualmente, y que siempre se va a presentar, pues es la parálisis facial homolateral. Va a presentar otalgia y además una adenomagalia satélite pretragal. El diagnóstico va a ser clínico y a diferencia del herpes simple, pues aquí va a haber una afectación del nervio y no solamente la presencia de las vesículas, ¿no? El tratamiento va a ser aciclovir, fanciclovir y la aplicación de soluciones antisépticas. Sería todo, doctor. Muy bien. La otitis externa. ¿Cuál era tu anatomía? Ya está bueno. Entonces, oído externo está formado por el pabellón y el conducto auditivo externo. Entonces, otitis externa sería el proceso inflamatorio de conducto y pabellón. Entonces, lo que nos has hablado ahora, el forúnculo, por ejemplo, que es una otitis circunscrita, ¿no es cierto? ¿Dónde está situado? En la región más externa en el vestíbulo del conducto auditivo externo, una parte externa, justamente donde están los vellitos, y precisamente a veces es por estar manipulando, sacarse los vellitos que inflaman un folículo, ¿no? Entonces la circunscrita. ¿Y la difusa? La difusa ya va a abarcar a todo el conducto, debido a que abarca todo el conducto. Bien, otra cosa, la afección es de ¿qué estructura? Piel, mucosas, cartílago. De la piel. De la piel, ¿no? Recordar que piel, esto es conducto auditivo, tanto la piel como el conducto como el pabellón, está cubierta de piel normal, igual que piel en otras partes. Entonces también está sujeto a todas las enfermedades de la piel, sea una celulitis, que vendría a ser una otitis externa difusa a nivel del conducto, o una pericondritis a nivel del pabellón, ¿cierto? Como ahí no hay tejidos subcutáneos, sino solamente pericondrio, y debajo del cartílago sería una pericondritis, una infección del pericondrio del pabellón auricular. Y también estarían sujetos a otras enfermedades de la piel, ¿no? Psoriasis, ¿qué más hay? Pénfigo, dermatitis, ¿qué más enfermedades de la piel? También el herpes zóster, ¿no? Claro que a nivel del oído, el herpes zóster no siempre es puro de solo conducto, sino como acaba de describir el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿cierto? ¿Que afecta a qué estructuras el síndrome de Ramsay-Hunt? Al ganglio del ganglio geniculado del séptimo parte del nivel. Ya, pero ¿qué más? A las zonas del pabellón, la cara anterior, bueno, retroauricular y retro y periauricular también. Claro, entonces vamos a tener vesículas y costras a nivel de pabellón auricular, de conducto, incluso de membrana timpánica, ¿no es cierto? Y esto, como el herpes es afín a los nervios, puede afectar, o como dice ahí, al nervio, al séptimo par, que justamente, si recordamos anatomía, aquí atrás sería el canal de falopio por donde discurre el nervio facial. Entonces se afecta el nervio facial y produce parálisis facial, ¿no es cierto? Empieza por una sensación de adormecimiento, de hormigueo también, su parálisis facial, lesiones a nivel de pabellón auricular, conducto auditivo externo y a nivel de la cóclea, que va a producir a nivel del octavo par. Hipoacusia neurosensorial, y también recuerden ustedes que el octavo par es coclear y vestibular. Entonces también puede haber alteraciones del equilibrio, ¿no es cierto? En cuanto al Ramsay-Hunt. Muy bien, entonces siempre recordar todo esto y la anatomía del conducto. Y bueno, la mayoría creo que ya ha rotado o está rotando las prácticas. Entonces ya sabemos examinar el oído, ¿verdad? Entonces, el conducto auditivo no es tan derechito como está dibujado aquí, es un poco sinuoso, se llama, sinuoso como ese, ¿no es cierto?
Por eso es que cuando examinamos hay que traccionar el pabellón para arriba y atrás para horizontalizar el conducto y poder ver todas las estructuras hasta la membrana timpánica. Muy bien, entonces, ¿qué más? ¿Dudas, preguntas, chicos? Ya, gracias. Siguiente expositor. Doctora. Te deseamos a ti cumpleaños felices. Deseamos a ti cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas felices hasta el año 2000. Muchas gracias, chicos. Muy emocionada, muchísimas gracias. Y mi deseo es que aprendan a tocar. Bravo. Chicos, El delegado le tiene unas palabras. Bravo. Muy bien, gracias, qué linda sorpresa. Ya, siguiente. Preguntas. Examen. Que aprendan a tocar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, hoy les voy a exponer sobre la otitis media aguda. Bien, en este caso, hablando del oído medio, tenemos que recordar que el oído medio está conformado por la caja timpánica y la membrana timpánica, ¿no? Que nos da una configuración similar a la de un dado. En ese sentido, vamos a hablar de 6 caras, por así decirlo. La primera sería la membrana timpánica, que vemos en la primera imagen, que básicamente va a separar el oído externo del oído medio y va a tener, bueno, primero el anillo timpánico, que es esta zona, luego el ombligo o cabeza del martillo, el mango del martillo y la apófisis lateral del martillo, ¿no? A su vez tenemos dos pliegues, el pliegue malular posterior, que es este de aquí, y el pliegue malular anterior. La pars tensa, que es esta zona que tiene una coloración un poco más opaca, y la pars flácida, que está delimitada entre el pliegue malular posterior y el anterior, ¿no? Y el cono luminoso. En este caso, en una membrana timpánica normal, deberíamos observarla, ¿no?, como reflejo de la luz. Pero si esta zona está inflamada, es usual que no se observe y podríamos estar hablando ya de una otitis media. La siguiente zona es el techo o pared tegmental, que es la zona de aquí, que está compuesta por el tegmen tímpani. Luego tenemos al suelo o pared yugular, que está señalada aquí de color verde, que está conformada por la fosa yugular, ¿no? La pared anterior o carotidia, que está conformada por el semiconducto para el músculo del martillo, el orificio de la trompa auditiva y el conducto carotidio, ¿no? La pared posterior o mastoidea, en la cual vamos a tener la eminencia piramidal, que está aquí, el antro mastoideo, las celdillas mastoideas y el conducto tímpano-mastoideo, ¿no? Bien, y finalmente la pared medial o laberíntica, que está conformada por el conducto semicircular lateral, el conducto del nervio facial, que vemos aquí está pasando el nervio facial, la ventana oval, el proceso coclear, la ventana redonda, el promontorio, que vemos que es toda esta zona, y finalmente el plexo timpánico, ¿no? Ahora, si nosotros sacamos la membrana timpánica, vamos a tener la conformación de aquí, que resume todo lo que les he mencionado. Entonces, en ese sentido, la tarea importante que tiene el oído medio es la de transmitir las ondas sonoras desde el tímpano a la cóclea, drenando las secreciones de la caja timpánica hacia la faringe, ¿no? A su vez, tenemos que recordar que la trompa de Eustaquio cumple 3 funciones principales: la regulación de la presión, drenaje de secreciones y previene el reflujo de la nasofaringe. Bien,
Ahora hablando ya como tal de la otitis media aguda, este se va a definir como un proceso séptico inflamatorio de recubrimiento mucoperióstico del oído medio y o también de la mastoides, ¿no? Con acumulación de afusión retrotimpánica. Y esta se va a caracterizar por la presencia de líquido en la cavidad del oído medio, asociada a signos y síntomas de inflamación local. Y bueno, usualmente esta se va a anteceder, va a antecederle infecciones de las vías aéreas superiores. Y a su vez constituye una de las principales infecciones respiratorias en la edad pediátrica, ¿no? Entonces es más recurrente en niños. En cuanto a su epidemiología, se estima la incidencia a nivel mundial de un 10.5%, que corresponde a 709 millones de casos cada año. El índice más alto de incidencias entre 1 a 4 años, esto en la zona de África. La baja incidencia se va a observar, baja incidencia por así decirlo, en Latinoamérica del 25% y Asia un 26%. Se considera que es más usual en niños que en niñas. Y bueno, en este caso la mayoría de casos ocurre entre los 6 y 24 meses, ¿no? Su pico de incidencia es entre los 9 y los 15 meses. Bien, en cuanto a la etiopatogenia, como ya les había mencionado, generalmente es precedida por un cuadro infeccioso viral de las vías respiratorias superiores. Lo que pasa aquí es que hay una liberación de las interleucinas y sustancias proinflamatorias que van a causar edema de la mucosa, la cual produce la estrechez de la trompa, ¿no? Que ya vimos, si es que esta se altera, nos va a producir la enfermedad. Entonces esto incrementa la presión del oído medio, consecuentemente lleva a un aumento de la acumulación de las secreciones de este espacio, lo cual se convierte en un excelente medio de cultivo para la proliferación de adenovirus, rinovirus, coronavirus, influenzavirus y también de bacterias. En la imagen de aquí vemos un tímpano normal, ¿no? En este caso, en la imagen B, ya vemos un tímpano con un abultamiento leve, aquí un abultamiento moderado, y así es un caso severo, ¿no? Bueno, en este caso vamos a tener factores de riesgo de dos tipos, ambientales y de huésped. En cuanto a los ambientales, tenemos a la asistencia a guarderías de los niños, esto porque están expuestos a diferentes virus, ¿no? La lactancia materna ausente o que haya sido menor de 3 meses, exposición a humo de tabaco, esto básicamente por el hábito de los padres, los meses de invierno. En cuanto a los factores de huésped, tenemos genéticos, inmunodeficiencias, atopía o rinitis alérgica, esto ya que hay una disfunción de la trompa de Eustaquio, ¿no? Reflujo gastroesofágico y malformaciones congénitas como el paladar hendido y el síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Down en este caso es que la trompa de Eustaquio va a ser más estrecha y más corta. En cuanto a la clínica, antes del inicio de los síntomas, cabe recalcar que se puede observar una infección de las vías aéreas superiores, ¿no? Ahora, en niños mayores, usualmente ellos se van a quejar de una autalgia que va a interferir con sus actividades normales, ¿no? En los lactantes, ellos se vuelven más irritables y tiran del oído afectado. Nosotros al evaluar mediante una otoscopia vamos a mostrar como vemos aquí, una membrana timpánica hiperémica, engrosada y poco móvil, ¿no? Ahora, el cuadro puede incluir síntomas de infección, como sería la hiporexia, vómito, alteraciones de sueño, diarrea y con frecuencia también la fiebre alta. Vamos a tener criterios diagnósticos, en este caso que los síntomas sean de inicio súbito, líquido en el oído medio y signos y síntomas específicos de inflamación del oído medio, ¿no? Los síntomas no tan específicos fueron los que les mencioné, que sería la fiebre, cefalea, irritabilidad, tos, rinitis, anorexia, vómito, diarrea, que son más comunes en infantes y niños pequeños. En cuanto al diagnóstico, en este caso tenemos que hacer una adecuada semiología, una exploración juiciosa y la otoscopia neumática. En este caso, la otoscopia neumática va a ser el método más eficiente, por así decirlo, para diagnosticar la otitis media aguda. Ahora, si es que estamos en un centro de salud donde no contamos con otoscopio neumático, se puede optar por la otoscopia simple, en combinación con timpanometría o reflectómetro, ¿no? Bueno, vemos aquí el abombamiento y enrojecimiento de la membrana timpánica y a su vez va a haber diferentes fases. Tenemos 4 etapas o fases. Bueno, la primera es la etapa de tubotimpanitis, en la cual todavía vemos datos inespecíficos, pero se observa hiperemia, como vemos, el sobremango del
martillo, también acortamiento del reflejo luminoso, ¿no? En la etapa hiperémica ya vamos a observar, bueno, se va a presentar otalgia, malestar general, una fiebre mayor a 39. A su vez, la otoscopía nos va a mostrar una membrana timpánica congestionada, opaca y poco móvil. En la exudativa ya tenemos una otalgia intensa que va a impedir el sueño del paciente, se puede acompañar de náuseas, vómitos, anorexia. La membrana timpánica ya pierde las referencias anatómicas y puede estar también acompañado de mialgias y artralgias, ¿no? En la etapa supurativa, la fiebre va a ser mayor a 40 grados, hay una otalgia intensa y pulsátil. En este caso, la membrana se observa mucho más abombada, está hiperémica, tensa. En este caso, ya no hay movimiento de esta. Y en ocasiones, con zonas amarillentas, como vemos aquí, y a su vez necrosis, ¿no? En este caso, ya se puede observar hipoacusia e incluso perforamiento, ¿no? Bien, en cuanto al tratamiento, tenemos dos metas principales. La primera, que es la resolución de los síntomas, y la segunda, la reducción de las recurrencias. Hay que recordar en este caso que tiene una resolución en un periodo de entre 7 a 14 días. Y lo que se hace en este tiempo es el manejo del dolor, ¿no? Que se tiene que dar, en este caso, disminuir los síntomas, y se recomienda el uso de paracetamol e ibuprofeno. El uso de antibióticos se va a recomendar en pacientes menores de 6 meses, pacientes de 6 meses a 2 años con un diagnóstico ya certero, y mayores de 2 años con criterios de severidad, ¿no? En este caso, los criterios de severidad incluyen una temperatura mayor a 39, una otalgia severa o apariencia séptica, o también en casos de enfermedad bilateral. Entonces, lo que tenemos que hacer, que si es una enfermedad no grave o con sospecha diagnóstica, esperar y ver. La mayoría de casos se van a autolimitar, y esto, bueno, gracias a su naturaleza etiológica, ¿no? En el caso de que nosotros ya necesitemos los antibióticos, la primera elección va a ser amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilogramo al día, entre 5 a 10 días. Si tenemos una falla terapéutica dentro de las 72 horas o simplemente el paciente no mejora, tenemos que añadirle ácido clavulánico, ¿no? 6.4 miligramos por kilogramo al día en 2 dosis durante 5 a 10 días. Si tenemos pacientes que sean alérgicos a la penicilina, usamos claritromicina o acitromicina. Ahora también tenemos la otitis media aguda recurrente. En este caso se va a considerar otitis aguda media recurrente. Se va a considerar la otitis media recurrente cuando veamos más de 3 a 4 3 a 4 episodios de otitis media dentro de los 6 meses, o más de 4 dentro de un año, ¿no? Y en este caso lo que se tendría que hacer es primero la colocación de tubos de ventilación. Ahora, otras complicaciones que podemos ver en las extracraneales, la perforación timpánica, que ya les había mencionado, la hipoacusia conductiva. Y en las intracraneales, la maselitis, infección del hueso temporal, meningitis e infección en el cerebro. Y eso sería. A ver, ¿por qué los niños son susceptibles con mayor a las otitis? Ahí. A ver, ¿por qué los niños son más frecuentes de tener otitis? Bueno, está relacionado con los factores ambientales que lo rodean, como yo había mencionado, por ejemplo, los papás en el caso de los fumadores, o congénitos, ¿no? Que tengan predisposición en este caso, o que los papás hayan tenido Ya, asistencia a guardería, ¿por qué? ¿Por que qué? están expuestos a los virus. Muchos virus. Genéticos, ¿qué? En este
lactancia materna ausente o menor de 3 meses. En este caso, los anticuerpos no tienen un adecuado sistema inmune. Ya, muy bien. ¿Regresa a la anterior? Bien, y también, bueno, otro más. Muy bien lo que acaban de mencionar, pero también este dibujo es importante que nos ha puesto nuestra compañera. La disposición de la trompa de Eustaquio, ¿ya? Entonces, los niños, cuando más pequeños, el conducto es más horizontal, porque la nariz está más hacia la altura del oído y es más corta y también más gruesa. Entonces, ustedes saben que en la parte de atrás de la nariz está la entrada de la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un mecanismo de defensa sería dar lactancia porque proveemos de inmunoglobulinas. Pero otro factor de riesgo es la forma en la que amamantan al bebé, ¿ya? Entonces, a veces las mamás, bueno, por comodidad, en la noche sobre todo, ¿no? Los dos están dormidos, se pone de costado y el niño horizontal y le dan teta ahí. Entonces, como la trompa es más horizontal y más corta, es muy fácil que haya reflujo de la leche y se mete al oído y produce una sobreinfección y una otitis de lactancia, ¿ya? Entonces es muy importante recomendar que siempre que se amamante al bebé hay que amamantarlo sentado. Entonces hacer el sacrificio de sentarse un ratito, amamantar al niño medio sentado y después recién acostarlo para evitar esto. Otro hecho muy importante, ¿por qué los procesos respiratorios se complican con otitis? Este caso tendría que ver con la comunicación a la nasofaringe. Ya, claro, pero por la trompa, que es la comunicación con la nasofaringe, pero algo más. ¿Qué pasa? Ya hemos dicho que la leche, que cuando la forma de amamantar podría pasar, ¿no? En el caso, ya. ¿Qué pasa con el moco? Se empieza a acumular y empieza a inflamar lo que es el oído, la comunicación con el oído. Ya. Primero, el epitelio respiratorio prácticamente es el mismo que el de la trompa, entonces es muy fácil que los gérmenes avancen. Segundo, por contigüidad está la nariz y ahí mismo está la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? Entonces, por contigüidad los gérmenes pueden avanzar por la trompa y ascender hacia el oído medio. Y otra cosa muy importante que también es la forma de sonarse la nariz. Lo normal, lo ideal es tapar un orificio, echar el aire, tapar el otro y de esa forma sacar los sueños o las secreciones. Pero hay gente, y sobre todo niños, que a veces de repente no les enseñan bien, tapan las dos y suenan. Entonces, ni sale por adelante y lo que están haciendo es forzar más bien la entrada del moco hacia el oído. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando hay procesos respiratorios y hay mayor producción de moco, están sonando más la nariz y muchas veces ocurre eso, ¿no? Que no suenan como debiera y más bien están predisponiendo a introducir moco en el oído medio y por eso se infecta el oído. Entonces siempre recordar, para todos nosotros siempre importante, la forma de sonarse la nariz. Lado por lado, no los dos lados juntos, para que no haya presión para el oído. Y otro detalle importante, después de sonarse la nariz, abrir la boca grande, como bostezar y tragar. ¿Eso para qué? Para liberar la presión. ¿Pero cómo se libera la presión? Con el aire. ¿Puedes revisar tu anatomía? Más. A ver, aquí no veo una trompa de Eustaquio. Bueno, vamos a la que estábamos. Entonces, la otra, la donde estábamos en la trompa. Ahí. Entonces, miren, la trompa de Eustaquio, hasta cierto punto yo diría se parece un poquito a la anatomía del conducto auditivo externo. 2/3 son conducto óseo y el tercio distal es básicamente músculo membranoso, ¿ya? Entonces igual, la trompa, miren ustedes, 2/3 es un conducto óseo recubierto de mucosa, por supuesto.
Y el tercio que llega hasta la nasofaringe es básicamente muscular, entonces se colapsa. ¿Y en qué momento se abre? Precisamente se abre cuando bostezamos, tragamos, los músculos periestafilinos abren esta entradita del conducto de la trompa de Eustaquio, entonces abren la trompa de Eustaquio, ¿ya? Entonces, importante después de hacer esa presión, de sonar la nariz o cuando viajamos en el oído, ya después no sé quién va a exponer aerotitis o otitis media por presión. Entonces, la forma de abrir la trompa es bostezar y tragar, por eso cuando uno viaja en avión, para evitar que se cierre el oído, que se inflame la trompa, es ir tragando y bostezando, ¿ya? Entonces, esos son los predisponentes de una otitis media aguda. Entonces, es importante la forma de sonarse la nariz y después de sonarse, tragar y bostezar para que se abra la trompa de Eustaquio y permita la entrada del aire y la salida de los fluidos, ¿cierto? A ver, ¿qué más? Siguiente diapositiva. Muy bien, aquí la comparación que ha hecho vuestra compañera, un tímpano normal, ¿no es cierto? Y aquí, congestivo edematoso. Si le tomáramos la temperatura, está caliente y está adolorido el paciente. Cuanto más hinchado, el dolor va a ser más. ¿Y por qué se hincha? Porque secreción. Ya, entonces, porque hay presión retrotimpánica tratando de eliminar esa secreción. Entonces, esta imagen la llaman imagen en dono, ¿no? Si se ven, está el ombligo hundido y el resto bien abombado. Y como comentábamos, creo que esta mañana con los que están rotando, estos son los momentos en que el paciente tiene mayor dolor. ¿Por qué? Porque está en la membrana timpánica bien distendida y está siendo presionada y fuera del proceso inflamatorio, por supuesto. Entonces, lo típico a veces, ¿no? Que el paciente, el niño está llorando o quejándose de intenso dolor y a las horas sale una gota de sangre, sale líquido y el dolor disminuye. ¿Por qué? Porque logró perforar la membrana timpánica y dar paso a la salida de ese contenido purulento. ¿Ya? A ver, siguiente. Bueno, ya hemos visto estos factores predisponentes. La signo-sintomatología. Aquí los niños, claro, están irritables porque no pueden decir, mamá, me duele el oído, etc. Entonces ellos generalmente andan frotando el oído o tratando de manipularse para demostrar su dolor a ese nivel. Y bueno, que hayan tenido un proceso respiratorio o la mala forma de alimentarlos. Y en el niño ya mayor ya va a quejarse, ¿no? Mamá, me duele este oído o el otro o los dos. Incluso puede sentir sensación de presión, sensación de a veces líquido que se mueve ahí dentro del oído y básicamente dolor, ¿no es cierto? Por esa gran edema de la mucosa. A ver, ¿qué más? Y ya en la etapa que la presión la presión de los líquidos supera la resistencia a la membrana timpánica, pues empezaría la etapa supurativa, ¿cierto? Muy bien, seguimos, a ver. Bueno, va a haber fiebre, entonces la irritabilidad de los niños, ¿qué más? Muy bien. Causas de la otitis media. Etiología viral o bacteriana. ¿Cuál es más común? ¿Cómo se manifiesta? Viral usualmente está precedida por una infección de las vías aéreas superiores. Viral, ¿cierto? Entonces, igual la viral que se extiende por la trompa va por vía ascendente hacia el oído medio. ¿Y qué produce? Primero ¿Cuál es el dolor. Ya. Luego es la inflamación de la membrana timpánica. ¿Podría supurar o no? Sí, pero ya sería en una etapa hiperémica o supurativa como tú. Ya. ¿Y la bacteriana es igual? ¿Cuál sería la diferencia entre la viral y la bacteriana?
fuera de que, claro, uno es virus y el otro es bacteria. En cuanto a los signos, síntomas y tratamiento. Para ambos el tratamiento primero va a ser observar y ver, y en este caso controlar el dolor, que sería con paracetamol, que está recomendado, o ibuprofeno. ¿Cuándo le das antibiótico? Cuando a las 72 horas no hay mejora de los síntomas, del dolor sobre todo. Y en este caso ya se inicia con ácido clavulano. Perdón, no, con amoxicilina. Y si es que a los 72 horas de uso de la amoxicilina no mejora, se añade ácido clavulano. Ya. ¿Y por qué le damos amoxicilina? ¿Cuál es el germen más común en la otitis media? Bacteriana. Bien, bueno, la más común serían, como dice vuestra compañera, ¿no? Las otitis medias virales, consecuente de un proceso respiratorio. Los virus ascienden por la trompa, colonizan la mucosa del oído medio, se pone congestivo, el tímpano edematoso, puede llenarse, en este caso, de líquido un poco citrino, amarillento, más que purulento, ¿cierto? Ahora, el tratamiento para el virus, ¿qué es? Básicamente sintomáticos, paracetamol, como dice, y lo que estamos mencionando, la consejería de cómo sonarse la nariz, tragar, bostezar, incluso al toser o estornudar también, toser o estornudar con la boca abierta, dejar salir el estornudo o la tos, no limitarlo. ¿Por qué? Si cerramos la boca, igual la presión de ese aire va a ir a los oídos y va a afectar más los oídos, ¿no es cierto? Entonces eso. Y en la bacteriana, los gérmenes más comunes de la vía respiratoria, ¿cuáles son? Sinusitis ya hemos hecho. ¿Cuál es el germen más común? ¿Cuál es? No es la pseudomonas. Los estreptococos, ¿no? Son los más comunes en cuanto a gérmenes bacterianos de la vía respiratoria. Entonces, igualmente la otitis es más frecuente por neumococo o estreptococos. Por eso es que el tratamiento de elección son las amoxicilinas, porque si fuera el estafilococo, que dijo alguien por ahí, ¿cuál sería el tratamiento? Podría ser, pero algo más común, más específico para el estafilococo. Lo que se usa en piel, que usan en piel. Dicloxacin. ¿Ya? Entonces, el germen más común bacteriano para las otitis medias es el neumococo o los estreptococos. Y el tratamiento, muy bien, las amoxicilinas de primera instancia, amoxicilina más ácido clavulánico, si es que no hay respuesta, bueno, la gama de las ya mayor generación, son alérgicos, claritromicina, acitromicina en las dosis que su compañera mencionó. A ver, ¿qué más? Para que ustedes recuerden, porque este tema es muy común, lo van a ver casi a diario en nuestra vida práctica. Entonces, recordar que la membrana está edematosa, congestiva, el niño muy adolorido o la persona. Y también, ¿qué va a tener? ¿Estará oyendo bien este niño? Hipoacusia. ¿Por qué la hipoacusia? ¿Qué presión? Regresa a tu diapositivo anterior, por favor. ¿Por qué la hipoacusia? Porque está lleno de secreción. Eso. Son varios factores. Uno, el tímpano, que ya no está delgadito, ya no tiene la misma movilidad. Está gordo y más rígido. Segundo, el contenido ya no es aire, el contenido ya es líquido, secreción purulenta. Entonces la resistencia es mucho mayor, entonces el sonido se transmite mucho menos. Entonces por eso es que hay hipoacusia en las otitis medias. A ver, ¿qué más? Muy bien, y las complicaciones que también son muy importantes de reconocerlas. ¿Cuáles son? La otitis media recurrente en este caso. ¿Cuál es? ¿Ya? ¿Qué más? La preferencia titánica en casos ya severos de hipoacusia. En intracraneal, infección de hueso temporal y meningitis.
¿ya? Meningitis o absceso cerebral. Entonces es muy importante eso, que recuerden que una otitis puede complicarse con una mastoiditis, y la mastoiditis incluso, sobre todo en los niños, puede producir parálisis facial. Por lo que vuestra compañera estaba mostrando en la anatomía, que en la caja del oído medio, ahí está justo separado de una delgadita capa de hueso, el conducto de Falopio, por donde está discurriendo el nervio facial. Y bueno, pueden haber problemas intracraneales, también importante recordarlos. Y por supuesto la ruptura timpánica, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué más? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Doc, al haber la ruptura, ¿también se va a generar hipoacusia o...? Sí. Sí. Sí, otra cosa muy importante, cuando la presión del líquido rompe la membrana timpánica, no la rompe pues lineal, no la rompe bonito, ¿no? Prácticamente la estrella. Entonces, los bordes se separan más, se retraen, entonces hay mayor tendencia a que deje como secuela una perforación timpánica. A veces para evitar eso, o las otitis medias recurrentes, el tratamiento es poner un tubo de ventilación, has dicho, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es eso y cómo se pone y para qué sirve? Con microcirugía. Allá no funciona la membrana perforada, lo que ayuda es a la conducción de sonido. En ese caso, ¿cómo es? La membrana esta que está tan protruida, o en las otitis medias serosas que veremos en algún momento, se hace un pequeño corte. Entonces ya no es la membrana rota estrellada, sino va a ser un corte lineal. Y ahí vamos a poner un pequeño tubito que los que han rotado conmigo creo que les he mostrado la mayoría. Entonces, en esa incisión, que es como un ojal, se le engancha el tubito, queda así como enganchado el botón en el ojal. Claro que el centro es hueco. Y como es hueco, ¿qué objetivo tiene? Que salga el líquido y que entre aire, ¿cierto? Entonces ese es el tubo de ventilación. Tiene esa ventaja de que, bueno, drena el conducto, de que salga la secreción, entre aire, y además una ventaja, que el corte es un cortecito lineal, fino, que eso se cierra rapidísimo, en unas 24 horas. No es como el estallido de la membrana timpánica, que puede quedar incluso perforado definitivo, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Bueno, creo que responde a tu pregunta. ¿Hay alguna duda más? Muy bien, gracias. El siguiente. Dime. Para la clase del día de hoy, estamos muy buenos en el tema, o sea, eran dos temas para una, o sea, esta clase, creo que la última clase nos quiere con exposición. Ay, así sí está, pero Bueno, prepárese el siguiente mientras respondo su pregunta. Y por cierto, un comentario. Les he dado la lista de temas en febrero, ¿cierto? O sea, que desde febrero, ustedes saben cuándo o hasta cuándo debían presentar sus diapositivas y preparar su tema, ¿sí o no? Entonces, muchos no han cumplido con enviar una semana antes de esa fecha programada. Que por cierto, esa fecha era lo mínimo que podían mandar. Me han mandado después, el día de la exposición, o después. Entonces, tienen puntos menos, ¿no? 3 puntos menos por lo menos. En ese aspecto creo que yo sí tenemos problemas porque nos tocaba a nosotros la tercera clase, porque a un inicio usted nos mandó la relación donde a nosotros nos tocaba la tercera clase y mandó una nueva relación al delegado donde nos tocaba la segunda clase y yo también. Entonces, Bueno, no hemos puede hecho ser rapidito las diapositivas y las preguntas, Ya, pero no hemos mandado una semana anticipada, ¿no? en esos primeros grupos que todavía había eso, o les he dado así un tiempo menor, bueno, lo vamos a considerar, pero los demás también tienen meses de preparar. no estoy consciente más. Después del examen, la siguiente clase a esa, ya no hay más exposición, no sería la última clase. Supongo yo. Ah, ya, después, ¿cuál? Eso después. Ya, estoy. Muy bien, adelante. Doctora, buenas tardes, compañeros. El tema con el que vamos a continuar
pulmonares o otitis media crónicas. Entonces vamos a iniciar con anatomía, un poco de lo que ya dijo Coraima en la exposición anterior. En cuanto a la anatomía, vemos aquí en esta imagen grande, ¿no? Le dicen el oído externo, el oído medio y el interno. Entonces el oído medio está formado por tres estructuras principalmente: la cavidad timpánica, que va a estar formada por un epitelio escamoso o cilíndrico, que dentro de la estructura va a contener lo que son los huesecillos del oído que ya conocemos, y los músculos del oído medio, así como otras estructuras como son, por ejemplo, ligamentos, ¿no? Nervios, etc. Tenemos también la trompa o tuba auditiva y los anexos mastoideos, que son bastante importantes en la patología de la otitis media crónica. Y a su vez vamos a ver que el oído medio va a estar comunicado con lo que es la nasofaringe a través de la tuba auditiva y posteriormente con las celdillas mastoideas, y es por esto que son bastante importantes en su patología. Como ya lo había comentado también la doctora anteriormente, es importante conocer la situación, ¿no? la dirección en la que se ubica el oído medio en los niños y en los adultos, y esto va a determinar también la frecuencia con que los niños, por ejemplo, tienen otitis, ¿no? Y esta frecuencia de otitis agudas a repetición hace de que los niños sean más propensos también a edades un poco más jóvenes o adultas incluso a padecer otitis medias crónicas. Es por esto que también la evaluación, ¿no? mediante otoscopía es distinta. En el caso de los adultos se tracciona el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba, y en el caso de los niños hacia atrás y hacia abajo. Lo que se está buscando es buscar una imagen, digamos, un poco directa, ¿no? Horizontal, para poder ver el tímpano, que es lo que queremos ver en las otitis. La cavidad timpánica, como también les habían dicho antes, es una cavidad que en mucha bibliografía se le grafica, ¿no? de esta forma como un cubo. Lo que vamos a ver de este cubo es que no está orientado precisamente de esta forma, sino es un poco diagonal hacia atrás, o sea, como si estuviera dirigido así. Entonces, una vez que tenemos la idea de eso, vamos a ver que la cavidad timpánica va a tener 6 paredes. Tiene una pared membranosa, que es la pared lateral, en donde encontramos la membrana timpánica, que vamos a ver más adelante. Tenemos la pared laberíntica, que es la pared medial, que es la que va a separar el oído medio del interno, en la que vamos a encontrar de la parte superior hacia la parte de abajo. En la parte superior vamos a encontrar lo que es la ventana oval, que es esta de aquí del fondo. Vamos a ver que el tímpano está hacia aquí adelante y la media la del fondo. Tenemos lo que es la ventana oval, que es una apertura ósea que va a estar cubierta por la base del estribo. La base del estribo, que vamos a ver más adelante, se encaja justo en la ventana oval. Tenemos en la parte inferior la fosa de la ventana oval, que es una depresión que se va a encontrar entre el martillo y el yunque. El promontorio, que va a ser una impresión de la cóclea en la parte anterior. El surco del promontorio, donde va a discurrir el plexo timpánico. La ventana redonda, que va a estar cubierta por la membrana timpánica secundaria, y el proceso cocleriforme, que va a ser una polea, que va a formar la polea muscular del músculo tensor del tímpano. Luego tenemos la pared carotídea, que es la pared anterior, la que vemos allá, esta parte de acá. Como les dije, ¿no? este cubo va a estar ubicado de esta manera. Entonces el oído tiene una disposición diagonal de atrás hacia adelante. Entonces giramos esto y es esta pared de acá. Donde vamos a encontrar el conducto carotídeo, obviamente con la arteria carotídea, y la parte de la apertura lateral de la tuba auditiva, que es esta de acá. Tenemos la pared posterior, que es la mastoidea, donde vamos a encontrar el editus ad antrum, que es la entrada del antro mastoideo, donde se va a encajar la fosa del yunque, las prominencias del conducto semicircular lateral y del nervio facial. Sobre el borde posterior de la membrana timpánica vamos a encontrar el nervio cuerda del tímpano, y en el antro mastoideo las celdillas mastoideas posterior y superior, que vamos a ver también más adelante. Tenemos la pared tegmental, que va a ser obviamente la parte de aquí arriba, que es el pecho, que forma lo que es el domo de la cavidad timpánica y cuya parte más alta se denomina cúpula, y la pared inferior, que es la yugular, ¿no? que es el piso donde se encuentra la lumencia estiloidea y las celdillas timpánicas. En cuanto a los huesecillos del oído, sabemos que son 3, el martillo, el yunque y el estribo. El martillo con sus partes, ¿no? Como vemos, la cabeza, el cuello, tenemos el manubrio, su perilla articular por la que se articula con el yunque, una apófisis anterior, que va a ser más prominente en niños que en adultos, el manubrio, que va a estar conectado con el tímpano y que va a ser el encargado de transmitir mediante las vibraciones el sonido, y una apófisis lateral. En cuanto al yunque, igual no tenemos un cuerpo, una cara articular, una rama corta y una rama larga. Y en cuanto al estribo, el yunque, también, el estribo o el estapedio, vamos a ver que esta tiene una cabeza,
la base del estribo que le decía, ¿no? Que se encaja formando en el agujero oval, y la rama anterior y la rama posterior, ¿no? La rama posterior va a ser bastante más curva y la rama anterior va a ser casi recta. Los articulados, vamos a ver esta imagen, ¿no? Que traducida al oído se ve así. El martillo pegado a lo que es el tímpano, el yunque, y el estribo hacia la parte posterior, hacia la parte medial, perdón. En cuanto a las articulaciones, músculos y ligamentos, vamos a ver que las articulaciones de los huesecillos del oído van a ser de tipo sindesmosis. Tenemos tres: la articulación incubo-malleolar, que está conformada por la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque, que se van a encajar por una articulación celar y presenta un menisco, ¿no? Para amortiguar el golpe. Tenemos la articulación incubo-estapedial, que se encuentra entre la apófisis lenticular del yunque y la cabeza del estribo, por una articulación esferoidea, y la articulación timpano-estapedial, que se encuentra entre la base del estribo y la ventana oval. En cuanto a los músculos, tenemos dos importantes en esta cavidad: el músculo tensor del tímpano, que se va a insertar en la apófisis cocleariforme y en el manubrio del martillo, y que va a estar inervado por la rama del nervio mandibular, y el músculo del estribo, que se va a insertar en la pared posterior y en la cabeza del estribo, y va a estar inervado por el nervio del músculo del estribo, que es una rama del nervio del séptimo par craneal, ¿no? Y en cuanto a los ligamentos, son los que estamos viendo en la imagen, ¿no? El martillo va a tener tres ligamentos: uno superior, uno anterior y uno lateral. El ligamento anterior va a fijarlo mediante la apófisis anterior hacia la fisura petrotimpánica, mediante el ligamento superior, que va a ir desde la cabeza hacia el techo del receso timpánico, y el ligamento lateral, que va a ir desde el cuello del martillo hacia el borde superior de la escotadura timpánica. Luego tenemos a nivel del yunque dos ligamentos: el superior, que va a ir del cuerpo del yunque hacia el techo del receso timpánico, y el ligamento posterior, que va a ir de la rama corta del yunque hacia la pared lateral de la cavidad timpánica. Y en cuanto al estribo, vamos a tener la membrana estapedial, que va a ir desde la rama posterior hasta la rama anterior y la base, y el ligamento anular, que va a ir de la base hacia los bordes de la ventana oval, y por este ligamento se puede sujetarse a la pared medial de la cavidad timpánica. Otra parte del oído medio es la trompa auditiva. La trompa auditiva va a ser también denominada faringotimpánica, y va a ser una estructura que tiene un largo de aproximadamente 4 centímetros entre la cavidad timpánica y la pared lateral de la nasofaringe. Histológicamente va a estar conformada por un epitelio ciliado simple con glándulas mucosas, también denominadas glándulas tubarias. Su función principal va a ser ventilar la cavidad timpánica, y va a tener lo que es el orificio timpánico por donde va a pasar la pared carotídea. Tiene dos porciones, como la doctora nos había explicado, ¿no? Una porción ósea, que es la parte de aquí arriba, la parte es el tercio lateral posterior superior, esta parte de acá, que va a presentar las celdillas neumáticas tubarias. El istmo, que va a ser la unión entre ese tercio lateral y los dos tercios mediales, que van a formar la porción cartilaginosa, que es cartílago elástico, y va a terminar a nivel del orificio faríngeo, ¿no? Que va a ser la comunicación del oído medio con la parte del faríngeo. Ahora hablamos de los anexos mastoideos. ¿Por qué es importante los anexos mastoideos? El hueso temporal, como muchos huesos, sobre todo del cráneo, del macizo facial, van a seguir un proceso de neumatización. El proceso de neumatización es como un medio de defensa contra infecciones, ¿no? Lo que hace es reemplazar hueso esponjoso por espacios neumáticos, es decir, llenos de aire. Esto se va a producir a nivel de la porción petrosa. Vamos a ver lo que son los anexos mastoideos, que son celdillas, se van a dividir en dos: las celdillas mastoideas y las celdillas timpánicas. Son celdillas aéreas excavadas que se van a formar por reabsorción a partir de un tejido que es el tejido mesenquimatoso. La celdilla más grande y constante se va a denominar antromastoideo, que es el que se ve, por ejemplo, en los bebés, ¿no? En el momento de nacer. Y a partir de este alrededor se va a producir el proceso de neumatización y se van a formar las celdillas mastoideas. Y bueno, en el adulto vamos a ver que la neumatización va a tener diferentes tipos, 4 principalmente. Una neumática, donde va a haber numerosas celdillas y una gran cavidad aérea. La diploica, donde las celdillas van a ser estrechas, pequeñas y esponjosas. La mixta, que va a ser una entre neumática y diploica, que va a ser la más frecuente en los adultos. Y la ebúrnea, que es la que nos interesa. La ebúrnea es aquella en que las celdillas solo se encuentran en el antro, y se van a
es decir, que las heridas no se forman por una esclerosis consecuencia de un fenómeno inflamatorio crónico. Quiere decir que el hueso no se ha neumatizado adecuadamente, hay pocas celdillas, y esto hace propensas a las personas a sufrir procesos de otitis más seguido. Entonces hacen otitis medias agudas de manera repetitiva, lo que les lleva a una otitis media crónica. Y bueno, la membrana timpánica, para terminar, como un límite de lo que es el oído medio, ¿no? Esto no se va a ver la parte de afuera. Va a tener una dirección descendente de medial a lateral, como hemos visto, todo el conducto está hacia adelante y hacia atrás. Tiene un diámetro de 9 a 11 milímetros, tiene dos inserciones. Por la parte de abajo se va a insertar en el surco timpánico el hueso temporal, por la parte superior en la apófisis temporal el martillo. Tiene dos caras, una cara lateral y una cara medial. La cara lateral va a tener gris, perla, o sea, en su centro va a tener una depresión que corresponde al manubrio del martillo, que lo va a dividir en 4 cuadrantes, como vemos en esta imagen. Y la cara medial, que va a ser la pared lateral de la cavidad timpánica, ¿no? Del tubo que habíamos visto en la estructura, que contiene los pliegues del martillo. Los 4 cuadrantes que les había dicho, ¿no? Tiene 2 retroumbilicales y 2 preumbilicales. Cuando ven una imagen de un tímpano, la forma más fácil en la que podrían ubicar es que siempre la parte de arriba del dibujo va a direccionar hacia el lugar donde están viendo. Por ejemplo, si ya ven esta imagen de frente, esta línea en diagonal apunta hacia el lado, apunta al lado derecho. Entonces, este es un tímpano derecho. Si fuera para el otro lado, sería un tímpano izquierdo. La forma más fácil como lo pueden ubicar. Los cuadrantes que les he dicho, anterior superior, posterior superior, anterior inferior, posterior inferior, y 2 porciones, una porción flácida y una porción tensa. Que también es importante la otitis media crónica, porque la porción que siempre se va a ver implicada, mayormente se va a ver implicada, va a ser la porción flácida, ¿no? Que es la correcta. Entonces, ahora hablando de lo que es la otitis media crónica. Por definición, se va a tratar de un proceso inflamatorio del mucoperiósteo y la cavidad del oído medio, con una temporalidad mayor a 3 meses, con una afectación de la membrana timpánica, con perforación o cicatrices que van a producir una hipoacusia de tipo conductiva. Va a tener bastantes consecuencias. Una de las que van a tocar el tema más adelante va a ser tema de exposición, que es una secuela tisular irreversible, que son los colesteatomas, que van a ser masas queratinizadas de células epiteliales escamosas en el oído medio o mastoides, que se van a ver como unas bolitas, ¿no? Estas de acá, como cicatrices, ¿no? Eso es y como en la otitis media crónica se produce una ruptura de la membrana timpánica, esta membrana puede no cicatrizar y quedar abierta, puede cicatrizar y formar colesteatomas, o puede simplemente no cicatrizar y quedar así. Existe una relación directa entre el grado de neumatización, como les había dicho, pero es importante hablar de la neumatización de las células mastoideas, y la gravedad y la tendencia a la cronicidad de las infecciones del oído medio. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver 5 casos particulares. Uno, la perforación del tímpano. Podemos hablar de una perforación traumática, por ejemplo, o una por infecciones a repetición, como ya lo había mencionado la doctora, ¿no? Cuando hay líquido dentro que empuja la membrana y llega a un punto en el que la rompe, y que este tímpano no cicatriza, es decir, que se queda abierto. Entonces, eso hace más susceptible el oído medio de que sea un asiento para infecciones, y estas infecciones pueden producir una otitis media crónica. Las otitis medias agudas infecciosas recurrentes en la infancia. Se ha descrito que las otitis medias agudas a repetición en los niños hasta los 4 años, en algunas literaturas incluso hasta los 8, hacen que disminuya la neumatización de la mastoides en los niños. Entonces, a menos neumatización, más fácil que hagan otitis a repetición y más fácil que hagan otitis crónicas. La obstrucción de la trompa de Eustaquio por inflamación recurrente también en la mucosorofaringia, que va a crear una presión negativa y va a producir bolsas de retracción en la membrana timpánica, sobre todo en la pars flácida, por eso les decía, ¿no?, que es importante. ¿Qué va a suceder? Que va a ser como si estuvieran jalando de adentro con una jeringa. Entonces el tímpano se va hacia adentro, se tracciona. Entonces va a haber puntos que van a ser más flácidos, como dicen, ¿no?, la pars flácida, y se va a hacer como una bolsa. El hecho de que se produzca esa bolsa hace que la pared de esa porción del tímpano también se vuelva más delgada, por ende más propensa a que se rompa. Luego tenemos las otitis medias agudas, que producen efusión detrás del tímpano, y ya que también van a crear una presión positiva, es decir, van a empujar el tímpano. Y en el caso, por ejemplo, ¿no?, la secreción generalmente también va acompañada de la obstrucción de la trompa de Eustaquio. La obstrucción genera una retracción, las secreciones
o sea, una presión negativa, la secreción es una presión positiva. Entonces la membrana está siendo sometida constantemente a una retracción y un empuje, y hay un momento en el que se rompe, sobre todo que se ha hecho en la faz flácida. Y la otitis media aguda de múltiples episodios, con perforación que no se puede cerrar porque los bordes se cubren de un tejido fibroso. Si los bordes de la ruptura del tímpano se cicatrizan mal, entonces no van a permitir que se unan y formen una cicatriz medial, sino que empieza a cicatrizarse todo el borde y esa membrana nunca se cierra. Ahora, en cuanto a la clasificación, tenemos que siempre, ¿no?, estamos hablando de otitis media crónica, perforación del tímpano. Entonces, esta es la clasificación clásica. Tenemos una otitis media crónica benigna o inactiva, con una perforación seca de la membrana timpánica sin infección activa o otorrea, y clínicamente va a ser asintomática y por lo general es un hallazgo incidental. Los pacientes no se quejan de nada, ni de dolor, ni de nada. Simplemente no hay secreción tampoco, por lo tanto no hay picor, no hay dolor, no hay nada. La otitis media crónica activa, en la que también hay una perforación del tímpano más otorrea. La clínica suele ser un drenaje recurrente y persistente. Estos pacientes presentan dolor, pero no van a presentar síntomas sistémicos. No hay fiebre ni otros tipos de sintomatología sistémica por infección. Y la otitis media crónica supurativa, donde el paciente va a presentar un drenaje persistente purulento a través de la membrana del tímpano, a través de la perforación. Según la OMS, se define como una otorrea mínimo de 2 semanas o de 6 semanas a 3 meses, pero posterior al tratamiento. Y en la clínica vamos a ver que también hay una pérdida auditiva, más inflamación de la mucosa, más otorrea purulenta con mal olor. No siempre que vemos a un paciente que viene, me sale un líquido del oído y encima tiene un color amarillento, medio verdoso y huele mal, es una otitis media crónica supurativa, que también la van a tratar más adelante. Ahora existen otro tipo de clasificaciones, en el caso de otitis medias crónicas descritas así, pero con membrana timpánica intacta. En estas tenemos la otitis media crónica con efusión, que a pesar de que el tímpano esté intacto, existe una secreción de una sustancia, una efusión crónica estéril, pero que esta va a durar por lo menos 3 meses, de acuerdo a las definiciones de la OMS, ¿no? Y el colestatoma, que ya les he dicho, también es un tema que viene más adelante, que es, como ya les he dicho, una masa queratinizada como un tumor, ¿no?, que se ve así blanquito, se puede ver un poco más sucio, que puede ser de 2 tipos: congénito, puede ser adquirido. Congénito, seguramente ya lo van a tratar. En el tema del adquirido, por perforación no secundaria, simplemente una mala cicatrización y se empiezan a formar los colestatomas que pueden ser extraídos mediante cirugía. En cuanto a la microbiología de las secreciones, ¿no?, de la otitis media crónica, en este caso la supurativa, que es la que tiene secreción, vamos a ver que generalmente vamos a encontrar lo que son anaerobios, aerobios y hongos. Dentro de los más frecuentes tenemos el Staphylococcus aureus y el Pseudomonas aeruginosa. A la otoscopía lo que podemos ver es la formación de un biofilm, ¿no? Vamos a ver unas membranas, unas blanquecinas, amarillentas, dependiendo del microorganismo que se vaya a encontrar. Y entre los más infrecuentes en la otitis media crónica supurativa vamos a ver Streptococcus pneumoniae, bacilos entéricos como Klebsiella, E. coli, Proteus o Mycobacteria tuberculosis también, ¿no?, que se va a encontrar en zonas endémicas porque existe una otitis tuberculosa, como la que vamos a ver acá. En la otoscopía vamos a encontrar una mucosa pálida, granulaciones pálidas y una membrana timpánica pálida. Crónicamente puede ser múltiples perforaciones de diferentes tamaños, va a haber una secreción auricular abundante, va a haber una pérdida auditiva profunda y una parálisis facial, ¿no? Entonces, si estamos en una zona endémica de tuberculosis y observamos un tímpano con varios huequitos, con varias perforaciones, hay tejido de granulación, podemos pensar en una otitis tuberculosa. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver clínicamente, como ya habíamos visto, otorrea, drenaje seroso purulento, y en el caso de la tuberculosis o en el caso de hongos, prurito, ¿no? A la otoscopía es importante no irrigar sin verificar que la membrana esté intacta. La irrigación o la limpieza con irrigación, ¿no?, con agua, la limpieza no es indicada en el caso de que la membrana esté perforada. Por eso siempre antes de hacer una limpieza, de irrigar, de lo que sea, verificar que la membrana timpánica esté intacta. Lo que les había comentado, ¿no?, cómo se hace una otoscopía en niños y en adultos. En niños se jala el hélix de atrás hacia abajo y en el caso de los adultos, atrás hacia arriba.
¿En qué momento tenemos que referir a nuestro paciente a un especialista, ¿no? Como médicos generales? Si el paciente tiene otitis media crónica activa y presenta colesteatomas, si es que el paciente no encontramos un diagnóstico concreto, si es que hay una asociación con neuropatías craneales, vértigos y unas afectaciones del sistema nervioso central, si la tomografía o resonancia hay una sospecha de una infección avanzada, es decir, que abarque más allá del oído medio, y el diagnóstico y la evaluación lo vamos a hacer con cultivo más antibiograma. Esto vamos a extraer la muestra mediante aspiración con un otomicroscopio, nunca con un hisopo, porque el hisopo va a arrastrar microorganismos que se encuentren en el pabellón o en el oído externo, entonces es una muestra contaminada. La tomografía sin contraste del hueso temporal para ver la nematotización, para ver si es que hay líquidos, si es que está supurando por dentro, ¿no? Si es que hay si es que las semillas están invadidas por líquido. En la resonancia con contraste del canal auditivo interno también. Podemos hacer una audiometría porque en nuestro caso los pacientes van a presentar una hipoacusia conductiva, biopsia si hay tejido de granulación persistente, dolor y no hay respuesta al tratamiento después de 2 a 4 semanas de iniciado esto de manera regular. El tratamiento va a constar de medidas generales y tratamiento médico. Las medidas generales, evitar el agua, ¿no? O sea, se les dice a las personas, por ejemplo, que eviten que al ducharse se pongan de costado para que les entre agua al oído, no ir a piscinas, no ir al mar. Limpieza manual, en el caso de la irrigación y succión con solución salina, siempre y cuando el tímpano esté intacto, y regar con agua tibia, que va a evitar la situación de vértigo que se pueda presentar si hay afectación más allá del oído medio. Y en el caso de una otitis media crónica inactiva, no requiere tratamiento y se debe evitar también el ingreso al agua, ¿no? Para evitar las presiones a las que puede someter el tímpano y que esto pueda romperse. El tratamiento médico de la otitis media crónica activa va a tener 5 pilares. Primero, detener la torrea. 2, curar la membrana timpánica. 3, erradicar la infección, prevenir las complicaciones y por último, prevenir las recurrencias, que es importante. Entonces, en cuanto al tratamiento, vamos a ver el tratamiento sistémico y tópico. En el tratamiento tópico se va a preferir la ciprofloxacina en gotas con dexametasona u ofloxacina cada 12 horas por 2 semanas. Si la infección persiste, se puede ampliar hasta 4 semanas. Se prefieren las fluoroquinolonas en gotas porque estas han sido aprobadas para el caso de otitis, ¿no? De oídos con tímpano perforado, solo las fluoroquinolonas. El tratamiento tópico siempre va a ser mejor que el sistémico por la dificultad del tratamiento sistémico de penetrar en la mucosa vascular del oído medio y la mastoides. Los antibióticos tópicos dan mejor concentración local por esto, ¿no? Porque no llega el antibiótico sistémico. Y no se deben usar corticoides tópicos. En el caso de los antibióticos sistémicos, cuando la infección sea persistente, a pesar del tratamiento adecuado, cuando ya hay una infección invasiva del oído con los síntomas sistémicos, como fiebre, leucocitosis o extensión más allá del oído medio, entonces ahí podemos optar por un tratamiento sistémico. Cuando hay una otitis media crónica supurativa con organismos resistentes a las quinolonas, o si es que le hacemos un antibiograma, pues de acuerdo a la respuesta al antibiograma, ¿no? La resistencia y la sensibilidad de los microorganismos. El tratamiento empírico en este tipo de afecciones, ya que requieren un tratamiento agresivo sistémico, se suele optar por los sistemas de vancomicina con metronidazol o mazepime o cetazidima, vancomicina más piperacina tazobactam. Y en el caso de que no sea complicado, 10 a 14 días, y en el caso de que no resuelva, se puede extender por varias semanas, ¿no? De acuerdo a las indicaciones del especialista. Y el tratamiento quirúrgico va a ser casi exclusivo de los pacientes que desarrollen complicaciones como los colesteatomas, para remover el tejido infectado del oído y la mastoides y reparar el daño que va a causar la hipoacusia conductiva y así reducir el impacto de las secuelas. Eso es lo que En las otitis medias crónicas son las complicaciones. ¿Cuáles serían las complicaciones? En las complicaciones está la que viene los colesteatomas y el tímpano que no cicatriza. Pero es que era patología. Que el expositor anterior, complicaciones de la otitis media aguda, ¿dónde está? Complicaciones de la Otitis media recurrente, perforación, hipoacusia.
hipoacusia, meningitis, Ya, se divide básicamente en dos. intracraneales y extra. Intracraneales y extracraneales. Las intracraneales, ¿cuáles serían? ¿Ya? Perforación de membrana timpánica. Prácticamente las complicaciones son en las dos, dependiendo de la necesidad. Las complicaciones pueden ser las mismas. Quizás se complican más las crónicas, pero las complicaciones pueden ser las mismas, tanto intracraneales como extracraneales. Entonces las intracraneales o locales también pueden ser, ¿cuáles serían? Perforación timpánica, ¿qué más? Claro, hipoacusia. Hipoacusia por la perforación e hipoacusia por proceso inflamatorio de la mucosa del oído medio. ¿Qué más? Aunque es, ya, ¿qué más? Ya, que la mastoides no se neumatiza o las celdas se ocupan. Eso se llama una Mastoiditis. mastoiditis. ¿Qué más? Infección del hueso. Bueno, esa infección es pues prácticamente la mastoiditis, ¿no? Otra. ¿Qué más? Miren, aquí anatómicamente está la explicación. Miren, aquí en el ático está la entrada a la mastoides, entonces se complican las celdas mastoideas. Otro, aquí, el laberinto, ¿no? Entonces puede haber una laberintitis, puede haber una fístula laberíntica, por ejemplo, y causar vértigos. Puede haber alteración. Bueno, ya, eso serían las locales, ¿no es cierto? Y las extracraneales, ¿cuáles serían? Aquí miren, el techo de la membrana timpánica, el tegmen tympani, es básicamente una lámina delgada de hueso y la erosión de la otitis media podría pasar hacia el cerebro, ¿no es cierto? Entonces causar meningitis, absceso cerebral, causar trombosis, encefalitis, trombosis de seno cavernoso, que serían las complicaciones. Y algo que nos estábamos olvidando aquí en las locales, la afección del nervio facial, ¿no? También una parálisis facial. Entonces es importante recordar también esas complicaciones de las otitis, tanto las medias como las agudas, que pueden ser locales o a nivel de cerebral, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? Algo más iba. A ver, pásame tus diapositivas para recordar. Esta está buena, pásame. Bien, muy bien que nos ha descrito vuestra compañera aquí la anatomía del oído medio y estos ligamentos, ¿no? No están los huesecillos ahí sueltos, tienen unos pequeños ligamentos quienes los sujetan y los tensionan. Vamos a ver en la próxima clase las funciones del oído medio. Una de las funciones es de defensa. ¿Por qué? Ya hemos visto que la fisiología de la audición es que el aire, las vibraciones entran por conducto auditivo, golpean la membrana timpánica y golpean el martillo, y el martillo a su vez al resto de las estructuras, ¿no? Entonces, los sonidos muy fuertes pueden producir lesión del oído. Entonces, parte de la defensa del oído es tensionar los músculos. A través de estos ligamentos, el músculo del estribo, el músculo del martillo, cuando hay sonido muy fuerte, tensionan, o sea, ponen más rígido los huesos para que este estribo no vaya a golpear muy fuertemente en la ventana oval, ¿no? Entonces ese es un mecanismo también de defensa. A ver, sigue otro. Aquí, bueno, ya lo hemos visto, la anatomía, las probables complicaciones que puede ser, la forma en la que se infecta. Ya, muy bien, la que has descrito, la anatomía, la membrana timpánica, eso es muy importante. Y como siempre les he reiterado en la clase, ¿no? Siempre mirar todos. A ver, haciendo un paréntesis, siempre desde el primer día les vengo reiterando, hay que ser un poco observadores, tratar de ver todo con cuidado, todo. Y también, a ver, ya después les digo, entender las indicaciones.
Bien, entonces cuando hacemos la otoscopía, vemos el conducto, hay que mirar todo, techo, paredes, mirar todo el tubo y al fondo la membrana. Entonces, mirar todo, porque a veces solo miran esto, ¿qué me dicen? Tímpano normal, pero no ven el epitímpano en el cual está esa costra que es muy sugestiva de qué patología? Colesterol. Muy bien. Y también de la perforación, pues a veces no me ven tremendas perforaciones. Esto ya lo han descrito, ¿qué más? Ah, bueno, esto es lo que ha descrito vuestra compañera, ¿no? Que las otitis medias inactivas, que básicamente se ve la perforación, los bordes fibrosados, como ha mencionado vuestra compañera, o que pueden sobreinfectarse incluso. Por eso es muy importante, a ver, en tu tratamiento creo mencionabas ya los gérmenes más comunes. Aquí, ya, este. Entonces, cuando hay un tímpano perforado, evitar de que entre agua en el oído. Si el tímpano está íntegro, pues el agua entra, pero también se sale porque va a llegar a un fondo de saco que no hay contigüidad y retorno, ¿cierto? Entonces, si hubiera perforación, el agua, y generalmente nos referimos al agua de la ducha, del baño, cuando nos lavamos la cabeza, que no es agua estéril, entonces ese agua contaminada, si llega a la perforación, va a introducirse al oído medio, que este sería una caja que debiera ser estéril, entonces la contamina y produce supuración del oído. Ese consejo de que no entre agua en el oído cuando hay tímpano perforado es súper importante. Incluso los pacientes a veces lo comentan, pero bueno, no se dan cuenta, ¿no? Dicen, cuando voy a la piscina, al mar, me empieza a salir pus. Después me dan tratamiento y estoy bien años. Pero por eso ese detalle de que no debe entrar agua nunca por ninguna razón cuando hay tímpano perforado. Entonces, ¿qué hacer? Cuando se bañen, porque no va a dejar de bañarse años, un algodoncito humedecido en grasa, porque ustedes saben que la grasa repele el agua, se ponen ahí como tapón, mientras se bañan, se duchan, después de secarlo, pues lo dejan libre, porque tampoco no van a estar taponados. Y por ahí tuve una señora, no, me han dicho que me debo tapar el oído. No, el rato de bañarse, pero no es que debe estar tapado siempre, debe entrar aire. Entonces, el que no debe entrar es agua de la ducha, del baño. Ahora, la limpieza, esta irrigación que nos está mostrando vuestra compañera, a pesar de que dice no entrar agua, cuando hay tímpano, o digo, oído medio infectado, lo han visto ustedes en las prácticas, cuando hay mucha supuración, todo el conducto está lleno de pus, entonces tampoco lo podemos dejar así. Lo ideal es lavarlo, pero con una solución antiséptica, ¿no? Con una solución estéril. ¿Cuál hemos usado? A ver. Vinagre. Vinagre, ¿no es cierto? ¿Qué es el vinagre? ¿Qué ácido? ¿Muriático? No, ácido Acético. ¿Al cuánto por ciento? 5%. El vinagre que ustedes usan para hacer las ensaladas es ácido acético al 5%. Y para lavar heridas, para hacer lavados vaginales, para usarlo en cirugía, es el ácido acético al 2%. Entonces nosotros podemos prepararlo, como ya me han visto hacerlo, una cantidad de agua bien hervida o agua estéril con igual cantidad de vinagre, entonces tendríamos ácido acético al 2.5%. Entonces, con esa solución podríamos hacer un lavado para arrastrar las secreciones, las costras de secreción que ahí pueden estar en el oído medio y dejar un oído más limpio y estéril, ¿cierto? Entonces, cuando hay abundante supuración se puede hacer lavado, pero con una solución antiséptica, no con agua de la pila que se usa para lavar el tapón de cerumen o los cuerpos extraños. Muy bien, y demás. Bueno, cuando se haga el lavado del oído, sea con el ácido acético o con el agua de la pila, siempre el agua debe ser tibia. Nunca ni muy caliente ni fría, porque si no vamos a estimular el laberinto y el paciente les va a vomitar. Muy bien, a ver qué más dice. Ya, aquí la otitis media inactiva no requiere tratamiento. Evitar el agua. No es que no requiere tratamiento médico sería, ¿no? Pero lo ideal sería hacer tratamiento quirúrgico para reparar la membrana timpánica.
¿Ya? A ver, otra. Bueno, cuando hay supuración, todo lo que vuestra compañera ha mencionado está muy bien y el objetivo del tratamiento sería esto: detener la otorrea, vale decir, combatir el proceso infeccioso, ¿no es cierto? Curar la membrana timpánica, que sería operar esa membrana timpánica, que por cierto no la vamos a operar en proceso activo de supuración. Debe ese oído dejar de supurar por lo menos unos 8 meses, que esté bien controlada la infección, y recién vamos a poder hacer una timpanoplastia. Prevenir las complicaciones, acabamos de decir, si ese oído sigue supurando puede irse hacia el cerebro o seguir destruyendo las estructuras aledañas al oído medio. Y por supuesto prevenir las recurrencias. Entonces, muy importante tener en cuenta estos objetivos del tratamiento de la otitis media crónica y cómo se trata y cómo prevenir que esa supuración siga dañando el oído, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, gracias. Por ahora ya no nos queda mucho tiempo. Reiterarles, chicos. No sé qué decir, a veces son muy distraídos o por el nerviosismo se me ponen, qué decir, no sé, muy nerviosos, valga la redundancia. Por lo menos mis exámenes no son cosa del otro mundo, no son difíciles. Es un poquito de lógica, nada más. Un poquito de recordar lo que estamos diciendo, hacer esa correlación anatómica. Por ejemplo, si les pregunto complicaciones de la otitis media, ahí recuerdan el dibujo, ustedes dibujan, entonces ¿qué puede ser? El tímpano, el amastoides y cosas aledañas, el nervio facial, etcétera, ¿no? Y más a distancia, pues, cerebro, en fin. Entonces, un poco de anatomía. La anatomía tiene mucho que ver con la evolución de la enfermedad, con sus complicaciones también, y como estamos mencionando ahorita, también con el tratamiento, ¿no es cierto? Si tengo una otitis media no supurada, no le voy a hacer lavado del oído, ¿sí? Pero sí, ahí está lleno de secreción purulenta que está tapando todo el conducto, ahí sí vale hacer la pena de lavar ese oído, ¿no es cierto? Y no con una sustancia contaminada, sino al contrario. Entonces, un poquito de lógica, un poquito de anatomía, por eso siempre desde el primer día les he dicho, es muy importante los recuerdos anatómicos, porque ahí es la explicación mucho de la patología que estamos tratando. Entonces, bueno, para el examen, gracias por el presente, por todo, y mi pedido, eso, un poquito de concentración, un poco de lógica, solo lógica, y leer. Ya no sé, ya creo que como quinta o sexta vez les digo, tan fácil eso de poner apellidos y nombres, y siempre me lo hacen al revés. Qué difícil tiene eso, ¿eh? Sí somos. No, ya, bueno, puede ser nerviosismo, pero yo lo puedo tomar también desde otro punto de vista. Puedo tomarlo como que esta me está desafiando. La profesora dice, hágalo así, y a mí no me da la gana de hacerlo, y luego al revés, ¿no? Sí, la profesora es agradecida.